Pues aquí tenemos a Saúl Miguel, comentarista de Eurosport y una de las voces más refutadas para hablar de ciclismo femenino. ¿Qué tal, Saúl? ¿Cómo estás? Pues encantado de hablar contigo y nada, con ganas de ver qué preguntas me haces, así que listo, dispara. Bueno, son preguntas muy generales, no voy a ser muy malo en este sentido. Mi primera pregunta con respecto al ciclismo femenino y a su crecimiento es que ¿cuáles crees que han sido las causas estos años atrás para que tengamos un evidente crecimiento del ciclismo femenino en estos últimos años principalmente? Bueno, no es fácil encontrar una causa principal porque yo creo que es un conjunto de causas que se retroalimentan entre sí. Es un poquito de una cosa, de otra. Yo, desde mi perspectiva, recuerdo que cuando empecé a prestarle más interés, que fue exactamente hace 10 años, fue en 2012. Pues en aquel momento era, para seguir las carreras tenías que estar básicamente en las redes sociales, Twitter, básicamente, y algún equipo que tenía algún auxiliar tuiteando las carreras y diciendo lo que pasaba, porque no había ni emisiones televisivas ni nada de nada. Pero sí notaba yo una demanda creciente en las redes sociales de mucha gente diciendo, oye, que queremos ver esto, que no queremos estar solo ahí, pues intentando averiguar lo que pasa en las carreras, sino que queremos de verdad verlas. Entonces, se notaba una demanda de la gente que yo no sé hasta qué punto esas cosas, ahora que las redes tienen tanta repercusión, pues a lo mejor llegó a los oídos adecuados de alguien y alguien pensó, oye, pues igual aquí tenemos un potencial que explotar, algo que a lo mejor existe una demanda, pero no existe la oferta, porque no lo estamos ofreciendo. Y poco a poco, pues cuando empezó a haber algunas carreras televisadas, que esto en 2012 era nada, porque en 2012, porque fue año olímpico, se abrieron los Juegos Olímpicos y luego el Campeonato del Mundo, que eso sí se televisaba. Pero a partir de 2013 y 2014 yo empecé a observar que hubo alguna retransmisión de contadas, dos o tres carreras más en toda la temporada. Y claro, esto la gente lo celebraba como un acontecimiento. Y creo que hubo más, pues, organizadores, sobre todo, que quisieron un poco sumarse a la fiesta. Como era algo que se ofrecía tan poco, pero que la gente lo cogía con bastante entusiasmo, pues dijeron, venga, vamos a hacer el esfuerzo de retransmitirlo. Y empezó un poco ahí todo a crecer. Se empezó a ver que equipos masculinos creaban también su versión femenina del equipo. Más carreras empezaron, carreras masculinas consolidadas a lo largo de muchos años, empezaron también a crear su evento femenino también de esa carrera y empezaron a pasar todas las cosas a la vez realmente. Entonces, a mí me es difícil encontrar una causa única o cuál fue el inicio de todo, cuál fue la chispa que encendió la mecha, pero entre una cosa y otra todo empezó a crecer y gracias a estas cosas pues también fue poco a poco aumentando el profesionalismo del pelotón, más corredoras siendo capaces de dedicarse a esto en exclusiva y no teniendo que alternarlo con otro trabajo para poder ganarse la vida. Y un poco entre todas las cosas se ha llegado a la situación de hoy que yo cuando miro para atrás siempre digo esta expresión que me da un poco de vértigo porque es que realmente se venía de muy muy abajo, de no haber nada, de no haber apenas carreras, no haber apenas calendario, no haber retransmisiones de ningún tipo, la mayoría de los equipos muy poco profesionalizados y ahora no digo que esté todo el camino andado, está mucho por andar, pero se ha crecido una barbaridad. Ahora se pueden ver muchísimos días de competición al año y no tienen nada que ver, no digamos ya con hace 10 años, pero incluso con 4 o 5 simplemente. El salto desde hace solo 4 o 5 años es enorme. Pero por dar un resumen, que te estoy dando ya una respuesta muy larga, para mí es una mezcla de todos los factores que se han ido un poco alimentando unos a otros y al final ha hecho que todo crezca, pero me costaría encontrar una causa única. Creo que es un poco un tema también social de buscar un poco más la igualdad, que a lo mejor ha habido más presiones en ese sentido en los últimos años y junto a todo lo que he dicho, pues ha ayudado a que esto haya ido creciendo como la espuma. Sí, en definitiva que no es una cosa solo y ya han mencionado varias consecuencias de este crecimiento del ciclismo femenino. ¿Te podrías explayar en ese sentido un poco más, aparte de lo evidente que yo creo que es la aparición de más carreras femeninas?
Está claro, el calendario ha aumentado mucho en carreras y en prestigio de las carreras y en historia de las carreras. Y esto me explico. Esto es un poco paradójico decir en historia de las carreras, porque, por ejemplo, la Lieja, la Amstel Gold Race, la París-Roubaix, que la primera edición fue el año pasado, en el calendario femenino no tienen nada de historia, porque han empezado ayer. Pero sí tienen asociado el nombre y toda la historia que tiene el calendario masculino, de muchísimos años, de prácticamente un siglo, incluso más ya en algunos de los casos. Y eso es muy importante. Creo que eso también, no solo de cara a las propias corredoras, sino de cara a los potenciales seguidores. Para mí esto es muy importante de un fan del ciclismo, un aficionado al ciclismo, que solo seguirá el ciclismo masculino y que de repente empieza a tener un poco de curiosidad por el femenino. Si ve que el calendario femenino tiene un Tour de Flandes, tiene una París-Roubaix, tiene un Tour de Francia, que por fin ahora va a haber el Tour de Francia organizado por ASO en 2022, tiene estos puntos de referencia que le permiten tener como un gancho de decir, vale, yo entiendo por dónde van, a estas carreras ya puedo asociar unas imágenes mentales con las carreras que van a disputar. Y yo creo que eso para el aficionado potencial, para la persona que tenga un poco de curiosidad o que a lo mejor un día esté viendo la tele y de casualidad estén dando una carrera femenina y tenga la oportunidad de verla, pues si se encuentra con un terreno familiar y se encuentra con que están subiendo la Redoute o están subiendo el Paterberg o están subiendo la Planche de Belfield como van a subir en el Tour o hacen el circuito de París, de los Campos Elíseos, cosas de este tipo. Al aficionado eso creo que le engancha más que si fuera una carrera desconocida de la que nunca ha oído hablar el nombre. Entonces, para mí eso ya es una repercusión del crecimiento del calendario, el que el aficionado se encuentre con carreras cuyo nombre les es familiar y con puntos icónicos dentro del ciclismo, sea un puerto de montaña, sea una subida adoquinada o un tramo adoquinado o algo con tanta historia como los Campos Elíseos de París o muchas otras cosas de este tipo. Entonces, esa sería una de las consecuencias a nivel de fan y por supuesto esto viene también dado porque ahora existe la oportunidad de verlo en televisión, dado que organizadores y canales de televisión están apostando por ofrecer este producto y entonces ahora el aficionado tiene la oportunidad de verlo que es que antes ni siquiera lo tenía. Entonces a lo mejor había algo ahí que le podía gustar pero ignoraba su existencia incluso y ahora no, ahora ya puede por lo menos verlo y juzgar si le gusta o no le gusta. Entonces, esta sería una de las consecuencias. Y eso en cuanto a calendario. Otra, pues la muy importante, que ya he mencionado brevemente antes, que sería la profesionalización. Sobre todo ahora que ya en la máxima categoría en el World Tour hay un sueldo mínimo establecido, ese sueldo mínimo ya es suficiente como para que las corredoras puedan ganarse la vida, no vivir de las rentas después del profesionalismo, pero sí vivir exclusivamente, por lo menos en los años en los que están activas, de la práctica competitiva de la bicicleta. ¿Y qué pasa con esto? Pues que ahora, como hay muchos equipos ya en el World Tour, y esto significa que son muchas más corredoras ganando un dinero que les permite pues tener una vida más o menos digna y no tener que compaginarlo con otro trabajo, pues permite que puedan vivir como profesionales, entrenar y descansar. Porque una cosa típica que me han dicho muchas corredoras en su día, cuando yo tuve oportunidad de hablar más hace años, era que, por ejemplo, si estaban alternando con otro trabajo, tenían que entrenar y decían, sí, a lo mejor yo entreno tanto como una ciclista que solo se dedica al ciclismo, pero la diferencia es que ella el resto del tiempo descansa y yo el resto del tiempo lo dedico a trabajar. Entonces no recupero de día a día y no asimilo el esfuerzo de los entrenamientos. Entonces esa es la gran diferencia. El que haya muchas más corredoras que ahora puedan dedicarse profesionalmente a esto en exclusiva hace que el nivel del pelotón haya subido mucho también. No solo en la cúspide, que son pues, las corredoras punteras, sino que ahora haya un mejor nivel medio, que yo creo que es algo muy positivo para la salud general del ciclismo. Sí, al fin y al cabo un gran nivel medio eleva el nivel de las carreras y es muy,
Muy importante. Ya es la última porque el tiempo se nos echa encima. Yo estaría contigo hablando bastante más, pero bueno, es lo que tenemos. Con respecto aquí en España, tal vez sea algo redundante, ya has mencionado varias cosas. ¿Cuál es o cuál crees que ha sido el papel del equipo Movistar en estos 4 años, si no me equivoco, que lleva con el equipo femenino y con la incorporación de grandes corredoras del pelotón internacional? Bueno, creo que en su momento fue en 2018, efectivamente hace 4 años cuando nació en el equipo. El equipo en su momento fue bastante importante porque permitió una salida puramente profesional a varias de las ciclistas que estaban aquí en España. Entonces, básicamente lo que hizo Movistar en sus inicios fue fichar a las mejores corredoras españolas, o no españolas, pero que corrían en equipos españoles que había en aquel momento, que eran equipos que podíamos considerar semiprofesionales, entonces, como el Vizcaya Durango, lo Intec que estaba entonces, de ahí se nutrió un poco Movistar. ¿Qué ocurrió con esto? Pues que claro, Movistar, pues un equipo con una infraestructura de muchos años, con el equipo masculino, pues les ofreció unas posibilidades de material, de profesionalización, de sueldo también, que las hacían vivir como verdaderas profesionales. Entonces, el nivel de esas corredoras instantáneamente subió por el hecho de poder dedicarse al 100% al ciclismo. Y creo que abrió como una puerta de esperanza también a corredoras españolas, pensando, oye, si yo tengo cierta calidad y destaco en mi calendario, tengo la posibilidad de una salida profesional, realmente profesional, en un equipo como Movistar. Entonces yo creo que ahí ya fue una puerta importante que abrió. Y a mí siempre se me ha quedado grabada una frase de Alicia González, concretamente el primer año de Movistar, en 2018, que dijo, y esto fue después de quedar, creo que en tercera posición en la Semana Valenciana, que era también una de las, no sé si la segunda edición de esta carrera, de la Semana Valenciana, a principios de año. Alicia González, que fue uno de los fichajes iniciales de Movistar, quedó tercera en esa carrera. Y recuerdo sus declaraciones porque dijo, bueno, ahora se ve que corriendo en igualdad de condiciones con las demás, con las extranjeras, es decir, siendo profesionales al 100%, no somos tan malas como la gente pensaba. Lo dijo así, no somos tan malas como la gente pensaba. Y eso es muy importante, el darse cuenta ellas realmente de que si tenían un nivel muy inferior al de otras corredoras extranjeras, es porque esas corredoras extranjeras, no, que no eran muchas, pero eran unas cuantas, se estaban dedicando al 100% al ciclismo y las corredoras que teníamos aquí no podían hacerlo. Entonces, no estaban en igualdad de condiciones y cuando no estaban en igualdad de condiciones, pues han visto que esa diferencia de nivel se acortaba. Y eso también, pues, eso es un hecho, pero mentalmente yo creo que es importantísimo para las ciclistas el pensar que si tienen cierta calidad, tienen una salida que les va a permitir exprimir esas cualidades que ellas tienen potencialmente. Y bueno, pues en ese sentido, Movistar ha sido una referencia importante, sin olvidar el trabajo de estos otros equipos más pequeños, como decía antes, que podríamos llamar semiprofesionales, que ahí llevaban muchos años intentando desarrollar y sirviendo como un trampolín hacia el profesionalismo para corredoras, y que sin esos equipos más pequeños, pues tampoco hubieran tenido la oportunidad. Entonces, Movistar ha sido importante, pero no podemos olvidar a estos otros equipos que han estado ahí muchos años antes también haciendo su tarea, que yo considero que también es merecedora por lo menos de una mención aquí. Perfecto. Pues